Mi marido y yo estábamos cenando en un restaurante cuando una gitana se acercó y me dijo en voz baja: «Hoy te quedarás sola». Le resté importancia con un gesto, pero una hora más tarde, cuando él salió a buscar algo al coche y no regresó, recibí una llamada de un número desconocido. Me quedé helada al oír una voz de mujer que me resultaba familiar. Bienvenidos al canal Giros del Destino. Antes de empezar, escribid en los comentarios desde donde nos veis. Nos interesa mucho saberlo. Deseamos que disfrutéis de esta fascinante historia. Sofía se ajustó el vestido esmeralda frente al espejo del recibidor, el mismo que Javier, en su día, había dicho que era del color de sus ojos. 10 años atrás, lo había llevado en su primera cita en un restaurante decente, cuando él era todavía un manager novato y ella una contable discreta en una constructora. En aquel entonces, el vestido le parecía demasiado atrevido, demasiado llamativo. Ahora le sentaba a la perfección, realzando la figura que mantenía con clases regulares de yoga. «Hoy estás hecha una reina». Javier la abrazó por la espalda y Sofía captó su sonrisa en el espejo. Olía a un perfume caro, el que ella le había regalado por su último cumpleaños. Camisa clara, chaqueta azul oscuro, el pelo cuidadosamente peinado con las primeras canas en las sienes. Su marido, su socio, el hombre con el que había recorrido el camino desde un piso de alquiler de una habitación hasta su propio piso de 3 habitaciones en el centro, desde un sueldo ajeno hasta su propio negocio. «No exageres», se giró ella y le dio un beso en la mejilla. «Es que 10 años no se cumplen todos los días. Precisamente por eso he reservado mesa en El Siglo de Oro. ¿Recuerdas que siempre quisiste ir?». Sofía asintió. El restaurante, El Siglo de Oro, era uno de esos lugares a los que acudía la gente de éxito. Antes, Javier y ella solo podían soñar con sitios así, contando cada céntimo para la entrada del piso. Ahora todo había cambiado. Hacía 3 años habían abierto una pequeña consultoría. Formalmente, la propietaria era Sofía, porque ella tenía los contactos, la formación y la reputación. Javier se encargaba de las ventas y el desarrollo. Funcionaban como un único mecanismo y el negocio despegó. No es que se hubieran hecho ricos, pero su vida se había vuelto cómoda. Tenían ahorros, la posibilidad de no privarse de pequeños caprichos y planes de futuro. El trayecto hasta el restaurante duró unos 20 minutos. Javier conducía en silencio, echando un vistazo de vez en cuando al móvil, que reposaba en el portavasos. Sofía miraba por la ventanilla la ciudad al anochecer, sumergida en las luces de los escaparates y las farolas. La noche de octubre era cálida, casi veraniega, y eso parecía una buena señal. «¿En qué piensas?», preguntó Javier, frenando en un semáforo. «Recuerdo cómo nos conocimos», sonrió ella. «Intentaste venderme un seguro en plena parada del autobús, y tú me mandaste a paseo», rió él. «Pero no me rendí. Me perseguiste durante 3 semanas, cada mañana en la misma parada, porque vi algo especial en ti. No eras como las demás. Seria, centrada, con esa mirada como si lo calcularas todo por adelantado». Y Sofía, en aquel entonces, realmente lo calculaba todo. A sus 28 años, tras una relación fallida con un jefe casado, se había jurado no volver a involucrarse con hombres sin intenciones claras. Javier resultó ser insistente: flores, invitaciones al cine, cumplidos torpes. Ella se resistió justo hasta el momento en que él le confesó que tenía miedo de perderla. Entonces, algo se removió en su interior. Quiso creer que aquello era de verdad. El restaurante los recibió con una luz tenue, música suave y el aroma de comida de lujo. Sofía echó un vistazo a su alrededor. Techos altos con molduras, mesas cubiertas con manteles de un blanco impoluto, camareros con trajes impecables. Cerca de la pared del fondo, un pianista tocaba una melodía melancólica y tranquila. El local estaba a media capacidad, parejas, grupos, empresarios solitarios con sus portátiles. «Señor García», se acercó el maitre, un hombre elegante de unos 50 años con sienes plateadas. «¿Su mesa junto a la ventana?», como solicitó. Atravesaron el salón, y Sofía sintió las miradas sobre ella. ¿Le gustaba esa sensación? ¿Ser vista? ¿Ser parte de ese mundo donde la gente podía permitirse una cena de varios cientos de euros? Su mesa estaba, en efecto, junto a un gran ventanal con vistas a una de las calles principales. Fuera, los coches pasaban veloces, los peatones y los escaparates de las tiendas desfilaban. ¿Un poco de cava?, sugirió Javier cuando se sentaron. «Claro». Sofía cogió la carta. Los precios no eran desorbitados, pero aún así daban que pensar. Hizo un cálculo rápido: ensalada, plato principal, postre y una botella de vino sumarían unos 150 o 200 euros. Aceptable. Antes, esas sumas parecían una fortuna, ahora, simplemente una velada agradable. El camarero trajo el cava en una cubitera con hielo y lo sirvió en las copas. Javier levantó la suya. «Por nosotros, por estos 10 años».
Por todo lo que hemos pasado juntos. Por nosotros, respondió Sofía. Y brindaron. El cava estaba frío, con una ligera acidez, muy agradable. Dio un sorbo y sintió como un calor reconfortante se extendía por su interior. 10 años. Toda una era. La boda en un pequeño café, la luna de miel en Turquía con un paquete barato, el primer piso con muebles viejos de sus padres, los créditos interminables y las discusiones por dinero. Luego, el ascenso gradual, un nuevo trabajo, primas, la posibilidad de ahorrar. Finalmente, su negocio en común, que se había convertido en el sentido de sus últimos 3 años. ¿Recuerdas cuando montamos la empresa?, preguntó Sofía, partiendo un trozo de pan de la cesta. ¿Lo nervioso que estabas antes de la primera reunión con un cliente? ¿Cómo no iba a recordarlo? Pensaba que nos arruinaríamos en un mes. Y yo creía en nosotros. Sabía que saldría bien. Siempre has sido más fuerte que yo. Javier le cubrió la mano con la suya. Sin ti, todavía estaría vendiendo seguros. Sofía iba a responder, pero en ese momento su atención fue captada por una mujer en la mesa de al lado. Alta, esbelta, con un vestido negro ajustado y una larga melena oscura peinada en onda. Estaba sentada sola, estudiando la carta, y algo en su aspecto le resultó vagamente familiar. ¿Quizás se habían cruzado en algún evento de negocios? Sofía apartó la mirada, decidiendo que se había equivocado. El camarero trajo los platos que habían pedido, ensalada de gambas y mango para Sofía, ensalada templada de ternera para Javier. Comieron despacio, hablando de sus planes. El año que viene querían ir a Italia. Hacía tiempo que lo soñaban, pero siempre lo posponían. Javier le contaba sobre un nuevo cliente importante que había conseguido la semana pasada. Sofía lo escuchaba a medias, disfrutando del momento. Todo iba bien, todo era como debía ser, pero en algún rincón de su mente, una pequeña inquietud la arañaba. Quizás era el cansancio. El último mes había sido duro, con una avalancha de trabajo e informes interminables. ¿O simplemente era su estado de ánimo? Sofía intentó alejar esos pensamientos, concentrarse en la velada. Javier volvió a coger el móvil y repasó la pantalla con la mirada. Era la tercera o cuarta vez en la última media hora. ¿Pasa algo?, preguntó Sofía. No, cosas del trabajo. Guardó el móvil en el bolsillo. Perdona, no me distraeré más. Ella asintió, pero notó cómo se había tensado. Sus hombros se pusieron un poco más rígidos, su mirada, distante, como si sus pensamientos estuvieran en otro lugar. De repente, algo en el ambiente del salón cambió, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Sofía levantó la vista y vio a una gitana. Una mujer mayor, con una falda larga y colorida y múltiples collares al cuello, se movía lentamente entre las mesas. Se detenía junto a algunas, decía algo, extendía la mano. Unos le daban dinero, otros la espantaban con un gesto. El maitre intentó interceptarla en la entrada, pero ella se deslizó hábilmente, como un fantasma. Sofía se tensó. No soportaba a las adivinas, a los mendigos, a todos esos personajes callejeros que se entrometían con consejos no solicitados. Javier también se percató de la presencia de la gitana y frunció el ceño. ¿La seguridad está durmiendo o qué? En sitios como este suelen controlar estas cosas. La adivina se acercaba cada vez más. Era extraña, no insistente como suelen ser los mendigos, sino más bien ausente. Se movía con fluidez, casi en silencio. Su rostro, una red de arrugas, sus ojos, oscuros, con una mirada penetrante. Sofía sintió que algo se encogía en su interior. No era miedo, sino más bien un presentimiento. La gitana se detuvo junto a su mesa. Miró primero a Javier, de pasada, con indiferencia, y luego posó su mirada en Sofía y se quedó inmóvil. Durante unos segundos, permaneció en silencio, estudiando su rostro, como si viera algo oculto a los demás. ¿Quieres que te lea la Buenaventura? ¿Bonita? Su voz era profunda, con un toque ronco, para ver lo que te depara el destino. No, gracias. Sofía intentó decirlo de forma educada, pero firme. ¿Haces mal? La gitana negó con la cabeza. A veces es mejor saberlo para estar preparada. No nos interesa, intervino Javier, sacando la cartera. Tome. Y váyase, por favor. Le tendió un billete de 10 euros. La gitana no lo cogió. Seguía mirando a Sofía. Había algo de lástima en su mirada, casi compasión. Hoy, pronunció lentamente, te quedarás sola. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Javier se rió, pero su risa sonó forzada. Menuda profecía. Estamos los dos juntos. Por si no se ha dado cuenta. Juntos, repitió la gitana como un eco, pero por poco tiempo. Esta noche estarás sola, niña, completamente sola. Ya basta. Javier alzó la voz y dejó el billete en el borde de la mesa. Coja el dinero y váyase.
Le está estropeando la noche a la gente. La adivina finalmente cogió el billete, lo dobló por la mitad y se lo guardó en algún pliegue de la falda, pero no apartó la vista de Sofía. No le temas a la soledad. A veces es lo mejor que te puede pasar. Es mejor estar sola que con alguien que te traiciona. Con estas palabras, se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. El maitre por fin reaccionó y la acompañó hasta la puerta, diciéndole algo en tono severo. Sofía la siguió con la mirada, sintiendo como el corazón le latía más rápido de lo normal. No le hagas caso. Javier se inclinó sobre la mesa y le cogió la mano. Es una charlatana. Les dicen lo mismo a todos para asustarlos y sacarles dinero. Lo sé. Sofía intentó sonreír. Es que es desagradable. Olvídalo. Mejor pidamos el plato principal. He visto en la carta un solomillo de ternera. Dicen que aquí lo preparan de maravilla. Sofía asintió, pero se le había quitado el apetito. Las palabras de la adivina daban vueltas en su cabeza, sin darle tregua. Hoy te quedarás sola. Tonterías, por supuesto, supersticiones, pero ¿por qué entonces se sentía tan inquieta? Miró a Javier. Él había vuelto a enfrascarse en la carta, pero su mirada estaba perdida, y el móvil vibró de nuevo en su bolsillo. Lo sacó, miró rápidamente la pantalla y frunció el ceño. ¿Otra vez el trabajo? Preguntó Sofía. Sí, un cliente escribiendo. Nada urgente. Tecleó algo breve y guardó el móvil. Pero Sofía se dio cuenta de cómo, por un segundo, su rostro había cambiado, mostrando una mezcla de tensión, preocupación o quizás culpa. El camarero trajo los platos principales, solomillo para Javier, dorada a la plancha con verduras para Sofía. Empezaron a comer en silencio. La ligereza de antes había desaparecido, reemplazada por una especie de incomodidad. Sofía intentó recuperar el ambiente festivo, sacando temas sobre los planes para el fin de semana, pero la conversación no fluía. Javier respondía con monosílabos, se distraía, miraba hacia otro lado. Y de repente, Sofía captó su mirada. No la estaba mirando a ella. Estaba mirando a aquella mujer del vestido negro en la mesa de al lado. La miraba de forma prolongada, atenta, y la mujer le devolvió la mirada, breve, pero elocuente. ¿Había entendimiento en ella? Reconocimiento. Sofía se quedó paralizada con el tenedor a medio camino de la boca. ¿Se lo había imaginado? Volvió a mirar. Javier ya había apartado la vista y se dedicaba a cortar el solomillo, pero sus manos temblaban ligeramente. Javi lo llamó en voz baja. ¿Está todo bien? Sí, claro. Levantó la cabeza y sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Estoy un poco cansado. Mucho trabajo últimamente. ¿Quizás deberíamos habernos quedado en casa? ¿Descansar tranquilamente? No. Negó con la cabeza. Es una noche importante. Nuestro aniversario. Solo que perdona. No estoy muy en forma. Sofía quería decir algo más, pero entonces el móvil de Javier volvió a cobrar vida. Miró la pantalla y su rostro cambió, volviéndose concentrado, decidido. Perdona. Tengo que salir un momento. Se levantó de la mesa. 5 minutos, ¿de verdad? ¿A dónde? Sofía no pudo contener su sorpresa. Al coche. Me he olvidado allí tu regalo. Quería dártelo después del postre, pero mejor lo traigo ahora o se me olvidará por completo. Se inclinó, le dio un beso en la coronilla y se dirigió rápidamente hacia la salida. Sofía lo siguió con la mirada, sintiendo como la ansiedad crecía a cada segundo. Algo no iba bien. Algo iba mal desde el principio de la noche. Miró por la ventana. Su coche estaba aparcado justo enfrente del restaurante. Se veía perfectamente. Ahora Javier saldría, se acercaría, abriría el maletero. Sofía esperó. Pero los minutos pasaban y no había ni rastro de su marido. Se bebió el agua del vaso y volvió a mirar por la ventana. Habían pasado ya unos 7 minutos, quizás más. El coche seguía en el mismo sitio, pero Javier no estaba a su lado. Cogió el móvil con la intención de llamarlo, pero se detuvo. No quería parecer una paranoica. Seguramente se había encontrado a algún conocido en la calle, se habría puesto a hablar. O de verdad estaba buscando ese regalo en el maletero, quizás se le había caído en algún rincón. El camarero se acercó para preguntar si podía traer la carta de postre. Sofía le pidió que esperara un poco más. Estar sentada sola en la mesa era incómodo. A su alrededor, las parejas conversaban animadamente, reían, brindaban. Ella era la única que miraba por la ventana como una idiota, buscando a su marido. Entonces, algo captó su atención por el rabillo del ojo. Sofía giró bruscamente la cabeza y vio a Javier. Caminaba a paso rápido por la acera, pero no en dirección al restaurante, sino alejándose por la calle. Y a su lado iba aquella mujer del vestido negro. No se tocaban, pero se movían en sincronía, claramente junto. El corazón de Sofía se hundió. Se incorporó un poco, pegando la frente al cristal frío, tratando de ver mejor. ¿Se lo habría imaginado?
Pero no, era sin duda Javier, su camisa clara, su forma de andar, y esa mujer a su lado. Se detuvieron en el borde de la acera y en ese momento llegó un taxi. Un coche amarillo, con la luz del techo parpadeando. Javier abrió la puerta, dejó pasar a la mujer primero y luego se metió él. La puerta se cerró de golpe. El taxi arrancó suavemente y se perdió en el flujo de vehículos. Sofía se quedó petrificada. Tenía la mente en blanco, completamente en blanco. Se sentó de nuevo lentamente en la silla, apoyó las manos sobre la mesa y se las quedó mirando. Le temblaban los dedos. La alianza brillaba con la luz tenue del restaurante. 10 años. Esa alianza tenía 10 años. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si no era él? Pero no, reconocería a su marido entre mil. Cada gesto, cada movimiento le resultaba dolorosamente familiar. Era él, con otra mujer. Se habían subido a un taxi y se habían marchado en el aniversario de su boda. Un pitido resonó en sus oídos. Sofía tragó saliva, intentando reprimir las náuseas que la invadían. El camarero merodeaba de nuevo cerca, claramente extrañado de que los clientes tardaran tanto en seguir pidiendo. Tenía que hacer algo, llamar a Javier, exigirle una explicación o simplemente levantarse e irse. El móvil sobre la mesa cobró vida. Un número desconocido. Sofía cogió la llamada automáticamente y se la llevó a la oreja. ¿Sí? Sofía. La voz era de mujer, grave y tranquila. Me llamo Olga. Creo que tenemos que hablar. La sangre le huyó del rostro. Sofía apretaba el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. ¿Quién es usted? Soy la mujer con la que tu marido acaba de irse. En su voz no había desafío ni regodeo. Simplemente la constatación de un hecho. Escucha. No quería que las cosas fueran así, pero parece que ha llegado el momento de terminar esto con honestidad. ¿Qué está diciendo? Sofía apenas reconoció su propia voz. Ronca. Extraña. Javier y yo llevamos juntos 2 años. Nos vemos con regularidad. Sus viajes de negocios son, la mayoría de las veces, viajes para verme a mí. Vivo en una ciudad cercana. Trabajo en un banco. Nos conocimos en una conferencia de negocio. Las palabras caían como piedras. Cada una dejaba una abolladura. Sofía permanecía en silencio, incapaz de articular sonido. Sé que es duro de oír, continuó Olga, pero no piensa dejarte. Dice que sois socios, que tenéis un negocio en común, que todo es demasiado complicado. ¿Y yo estoy cansada de esperar? ¿Cansada de ser la segunda? Así que he decidido que debía saberlo. ¿Dónde está él ahora? Sofía se obligó a pronunciar esas palabras. ¿Está en la ducha? No nos oye. Mira, no quería que todo sucediera así, pero supongo que ha llegado la hora de acabar con esto de una vez por todas. ¿Te llamará dentro de 1 hora? ¿Te dirá que se ha retrasado? ¿Que han surgido asuntos urgentes? Como siempre. Pero esta vez sabrás la verdad. ¿Por qué me cuenta esto? La voz de Sofía temblaba. Porque quiero que esto se acabe. Quiero que elija, a ti o a mí. Tal como está, simplemente sigue viviendo una doble vida y nos hace daño a todas. A ti, porque te están engañando. A mí, porque no puedo estar con él de verdad. Y a él, supongo, también. Aunque sabe fingir muy bien que todo es maravilloso. Se hizo una pausa en la línea. Sofía oía su propia respiración, agitada, entrecortada. Le palpitaban las sienes. Siento que todo haya sido así. La voz de Olga se suavizó un poco. Especialmente hoy, en vuestro aniversario. Pero quizás sea una señal de que es hora de dejar de fingir. La llamada se cortó. Sofía siguió sentada con el teléfono en la oreja, la mirada perdida en un punto fijo. A su alrededor, el restaurante seguía con su vida. Sonaba la música, tintineaban las copas, la gente reía. Pero ella se había hundido en un vacío donde no había sonidos, solo un zumbido sordo en sus oídos. 2 años. La había estado engañando durante 2 años. Todos esos viajes de negocios, las tardanzas en el trabajo, las reuniones inesperadas con clientes por la noche, todo era mentira. Recordó cómo hacía 6 meses él había ido a la ciudad vecina para una conferencia. Volvió entusiasmado, hablando de nuevos contactos, de perspectivas, diciendo que quizás tendría que viajar allí más a menudo para abrir una sucursal. Ella se había alegrado, lo había apoyado, le había ayudado a preparar la documentación y él iba a ver a su amante. Sofía se levantó, apenas manteniendo el equilibrio. Las piernas le flaqueaban. Cogió el bolso, sacó la tarjeta de crédito y se dirigió al mostrador. El maitre la recibió con una mirada compasiva. ¿Todo bien, señora? Su marido se está retrasando. Mi marido no va a volver, respondió Sofía en voz baja. La cuenta, por favor. El hombre tecleó cuidadosamente la cuenta. 85 euros. Sofía acercó la tarjeta al terminal, sin siquiera mirar la cantidad. El dinero ya no importaba. Nada importaba. ¿Le pido un taxi? El maitre, evidentemente, se había percatado de su estado. Sí, gracias.
Salió a la calle. La noche de octubre de repente le pareció fría, aunque una hora antes era cálida. Se abrazó a sí misma, apoyándose en la pared del edificio. El taxi llegó en un par de minutos. Dijo su dirección, se sentó en el asiento trasero y cerró los ojos. El conductor, gracias a Dios, era silencioso, no intentó iniciar una conversación. No preguntó por qué estaba sola ni por qué tenía ese aspecto. Simplemente la llevó por calles conocidas. Sofía miraba por la ventana, pero no veía nada. En su cabeza giraban fragmentos de pensamientos, de recuerdos, como se habían abrazado en la cama la mañana anterior, como él le decía que la quería, como ella creía cada palabra. Ayer mismo, su vida era comprensible, estable, correcta, y hoy, en una sola noche, todo se había desmoronado. La gitana tenía razón. Hoy se había quedado sola. Sofía pagó al taxista y subió lentamente a su piso. Las llaves temblaban en su mano. No acertó a la primera en la cerradura. El apartamento la recibió con silencio y oscuridad. No encendió la luz. Fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y se lo bebió de un trago. Tenía la garganta seca, la cabeza le zumbaba. Se sentó a la mesa de la cocina y apoyó las manos en la encimera. Aquí mismo habían desayunado esa mañana. Javier comía una tortilla, leía las noticias en el móvil, se quejaba de los atascos. Ella le servía el café, pensando qué vestido ponerse por la noche. Una mañana normal. La última mañana normal. El teléfono vibró. Javier. Sofía se quedó mirando el nombre en la pantalla durante un largo rato, y luego rechazó la llamada. Un minuto después, llegó un mensaje. Perdona, cariño, me he retrasado con un cliente importante. Ha surgido un tema urgente. Llego pronto, espérame. Mentira. Cada palabra, una mentira. Sofía arrojó el teléfono sobre la mesa y hundió la cabeza entre las manos. Las lágrimas le subieron a la garganta, pero no llegaron a brotar. Sentía algo pesado, opresivo, en su interior, pero no conseguía llorar. ¿Sería el shock, o simplemente su cuerpo aún no había asimilado del todo lo que había pasado? Se quedó así mucho tiempo, quizás una hora, quizás más. El tiempo había perdido su sentido. En un momento dado, se levantó, fue al dormitorio y se tumbó en la cama sobre la colcha, mirando al techo. Recordó su primera cita en aquel pequeño café, donde él estaba tan nervioso que derramó el café sobre el mantel. Su boda, sencilla, sin pompa, solo los más allegados. Cómo habían amueblado su primer piso, discutiendo por el color del papel pintado. Cómo se alegraron con el primer gran beneficio del negocio, celebrándolo con cava en la cocina. Todo aquello había sido real. ¿O él siempre había mentido? Quizás ella había pasado algo por alto, ¿no se había dado cuenta? Sofía repasó febrilmente los últimos meses, los últimos años, buscando señales, indicio. Pero Javier era bueno, muy bueno en su doble juego. Ninguna llamada extraña en su presencia, ninguna reserva excesiva con su móvil. La besaba antes de dormir, la cogía de la mano en los paseos, le hacía cumplidos. Parecía un marido cariñoso, mientras llevaba años viviendo con otra. Hacia las 3 de la madrugada, la puerta del apartamento se abrió sigilosamente. Sofía no dormía, simplemente yacía en la oscuridad. Oyó pasos en el recibidor, el susurro de la ropa. Javier intentaba moverse sin hacer ruido. Se asomó al dormitorio, ella cerró los ojos, fingiendo dormir. Él se quedó un momento, luego cerró la puerta con cuidado y se fue al salón. Sofía abrió los ojos, así que ni siquiera se acostaría a su lado. Prefería el sofá. Temía la conversación o simplemente no quería despertarla. En cualquier caso, a ella ahora le daba igual. No estaba preparada para verlo, para oír su voz, sus explicaciones. ¿Y qué explicaciones podría haber? Casi al amanecer, finalmente cayó en un sueño pesado. Soñó algo inquietante, confuso. Se despertó con el sonido del agua corriendo. Javier estaba en la ducha. Sofía miró el reloj, las 8:30. Sábado. Podía no madrugar. Normalmente los sábados desayunaban juntos, sin prisa, leían las noticias, planeaban el fin de semana. Pero hoy nada sería como de costumbre. Se levantó, se puso una bata y fue a la cocina. Puso el hervidor, cogió una taza. Sus manos se movían automáticamente, sus pensamientos estaban lejos. Tenía que decidir qué hacer a continuación. Podría, por supuesto, montar un escándalo. Gritar, exigir explicaciones, romper platos. Pero no tenía fuerzas para eso. Ni sentido. Él había elegido a otra. Llevaba 2 años eligiendo. Eso significaba que algo en su relación se había roto hacía mucho tiempo, y ella simplemente no se había dado cuenta o no había querido darse cuenta. Javier entró en la cocina, ya vestido, con el pelo recién lavado. Sonrió con inseguridad. Buenos días. Perdona por lo de ayer. ¿De verdad? Surgió un asunto urgente. El cliente estaba a punto de echarse atrás. Tuve que calmarlo. Sofía. En silencio, vertió agua hirviendo en la taza. Metió una bolsita de té. No lo miró.
¿Estás enfadada conmigo? Se acercó, intentando abrazarla por los hombros. Sofía se apartó. Sus manos quedaron suspendidas en el aire. No me toques, dijo en voz baja. Sofía. ¿Pero qué pasa? Ya te lo he explicado. Me llamó Olga. Se giró hacia él, mirándolo directamente a los ojos. Esa misma Olga con la que te fuiste ayer del restaurante. El rostro de Javier cambió al instante. Palideció. Sus ojos se abrieron como platos. Intentó decir algo, pero de su garganta solo salió un carraspeo. Luego se recompuso. Yo puedo explicarlo todo. 2 años. Lo interrumpió Sofía. Llevas 2 años acostándote con ella. Todos tus viajes de negocios eran para verla. ¿Y ayer? ¿En nuestro aniversario? Te fuiste con ella. Sofía. Escucha. No. Escúchame tú a mí. Su voz se volvió más firme. No quiero oír tus excusas. No quiero tus lágrimas ni tus promesas. Porque todo lo que digas será mentira. Como todo lo de los últimos 2 años. Javier se dejó caer en una silla y se cubrió el rostro con las manos. No quería que te enteraras así. No quería que nada de esto pasara. Simplemente ocurrió. Nada ocurre simplemente. Sofía apretaba la taza entre sus manos. ¿Fue tu elección? Cada vez. Y la de hoy también. Estaba confuso. ¿Entiendes? No sabía qué hacer. Con ella estoy bien, pero contigo también. Tenemos tanto en común. El negocio, la vida. El negocio, repitió Sofía. Eso sí que es cierto. El negocio lo tenemos en común. Y es lo único que importa ahora. Se terminó el té. Dejó la taza en el fregadero y salió de la cocina. En el dormitorio, sacó del armario unos vaqueros y un jersey. Se vistió, cogió el bolso y el móvil. Javier estaba en la puerta, desconcertado, patético. ¿A dónde vas? Hablemos con calma. Aclaremos las cosas. Necesito pensar. Sofía pasó a su lado. Por una vez en la vida, una adivina tenía razón. Efectivamente, me he quedado sola. ¿Y sabes qué? Es mejor que estar con alguien que te traiciona. Salió del apartamento sin mirar atrás. La puerta se cerró tras ella suavemente, sin un portazo. En el patio, el aire fresco de otoño olía a hojas caídas. Sofía respiró hondo y sacó el móvil. En sus contactos, encontró el nombre de Marina, una amiga con la que había estudiado, que luego se hizo abogada. Inteligente, cínica, conocedora del valor del dinero y de las personas. Marcó su número. Marina, soy Sofía. Necesito tu ayuda. Urgente. Marina vivía a 20 minutos en coche, en un complejo residencial nuevo con conserje y aparcamiento subterráneo. Sofía llegó en taxi, subió al 10º piso y llamó a la puerta. Su amiga abrió casi al instante, alta, esbelta, con el pelo corto y una mirada aguda en sus ojos grises. Incluso en casa, en fin de semana, parecía impecable. Pantalones negros, camisa blanca, ningún rastro de relajación. Pasa. Marina se hizo a un lado. ¿Quieres café? Sí, por favor. Sofía entró en un salón luminoso y se dejó caer en el sofá. Le dolían las piernas del cansancio y la tensión. Marina fue a la cocina y regresó a los pocos minutos con 2 tazas de café expreso fuerte. Se sentó enfrente, cruzando las piernas. Cuéntame. Por teléfono decías que era urgente. ¿Algo del negocio? Con mi marido. Sofía abrazó la taza con las manos, sintiendo su calor. Me engaña. Desde hace 2 años. Tiene una amante en la ciudad de al lado. Marina enarcó una ceja, pero su rostro no mostró sorpresa. Ya veo. ¿Y te has enterado ahora? Ayer. Me llamó ella misma. Dijo que estaba cansada de esperar a que él se decidiera. Un clásico, resopló Marina. La amante paciente decide forzar los acontecimientos. Bueno, en cierto modo es bueno para ti. Ahora que todo ha salido a la luz, podemos actuar. ¿Qué quieres hacer? Sofía miró a su amiga. Marina siempre había sido así, práctica, fría, analizando las cosas sin emociones. Quizás por eso seguía sola a sus 35, sin marido ni hijos, pero exitosa, independiente, con dinero y una carrera. Ahora, Sofía deseaba ser como ella. Quiero que pague por lo que ha hecho, dijo lentamente, pero no sé cómo, no sé por dónde empezar. Empecemos por lo principal. Marina sacó su tableta y abrió una aplicación. El negocio. ¿A nombre de quién está? A mi nombre. Soy la fundadora y directora. Javi trabaja como director comercial, pero formalmente no posee nada. Eso es excelente, asintió Marina. ¿Y las cuentas? ¿El dinero? Tenemos una cuenta conjunta donde ingresamos los beneficios y tarjetas personales cada uno, pero vinculadas a esa misma cuenta. Es decir, ambos podemos sacar y gastar. ¿Cuánto hay en la cuenta? Sofía se quedó pensativa. No lo sé con exactitud. La última vez que miré, hace una semana, había unos 30.000 euros, más o menos. No está mal.
Marina tecleaba algo en la tableta. Inmuebles. El piso está con hipoteca. A nombre de los dos. Nos quedan unos 3 años por pagar. ¿El coche también está a nombre de los dos? Con un crédito. Bien. Escúchame con atención. Marina levantó la vista. Tienes una posición muy fuerte. El negocio es tuyo. El dinero del negocio, de facto, también es tuyo, porque aunque la cuenta es conjunta, tú eres la fundadora. Él puede reclamar la mitad de los bienes gananciales, pero eso es un proceso largo, a través de los tribunales. Y no es seguro que el tribunal le dé la razón, considerando que el negocio está a tu nombre. Necesito revisar los documentos. La empresa la abrimos al 3er año de casados, aclaró Sofía. Pero a mi nombre. Porque Javi tenía un mal historial de crédito y los bancos no nos habrían dado buenas condiciones. Mejor todavía. Marina sonrió con ferocidad. Entonces hay base para considerar que es tu negocio y él simplemente era un empleado. Por supuesto. Si llega a juicio, intentará demostrar lo contrario, pero eso lleva tiempo, nervios y dinero. Y ahora vamos a actuar rápido. Mientras él está en shock. ¿Qué propones? Primero, el dinero. Hoy mismo, ahora mismo, vas al banco y transfieres todos los fondos de la cuenta conjunta a una nueva cuenta personal que abrirás allí mismo. Puedes incluso abrirla en otro banco, para que no pueda rastrearlo tan fácilmente, y le cancelas su acceso a la cuenta conjunta. Sofía asintió. El corazón se le aceleró. ¿De miedo o de emoción? No lo sabía. Segundo, los poderes notariales. ¿Tiene algún poder para gestionar tus bienes o el negocio? Sí, recordó Sofía. Un poder general para todo. Lo hicimos hace unos 4 años, cuando tuve que ingresar en el hospital para una operación. Necesitaba a alguien que pudiera tomar decisiones por mí si pasaba algo. Lo revocas hoy mismo ante notario. Es un trámite rápido. ¿Y si se opone? No tiene por qué saberlo de antemano. Simplemente vas al notario, presentas una solicitud de revocación del poder. Deja de tener efecto. Y punto. Él se enterará a posteriori. Sofía dio un sorbo de café. Se había enfriado. Pero no se dio cuenta. Un plan claro y preciso se estaba formando en su cabeza. Tercero, el negocio, continuó Marina. Cambias todas las contraseñas de los sistemas de trabajo, del correo electrónico, de las bases de datos. Le bloqueas el acceso. Puedes decir que es una medida temporal, una comprobación de seguridad, lo que sea. Lo importante es que no pueda hacer nada con la empresa sin ti. Pero trabajamos juntos, objetó Sofía. Tenemos clientes, proyectos. Si simplemente lo elimino, todo se paralizará. Por poco tiempo, Marina se encogió de hombro. En 1 día o 2 te pondrás al día de lo que lleva cada uno y asumirás sus tareas. ¿Tenéis más empleados? ¿No? 3, un gerente, una contable y un asistente. Perfecto. Los reúnes, les dices que Javier y tú tenéis desacuerdos temporales, que se va de vacaciones o algo por el estilo. Ellos siguen trabajando y tú diriges. Lo principal es no darle la oportunidad de arruinar el negocio o llevarse a los clientes. Porque, créeme, cuando se dé cuenta de que lo está perdiendo todo, podría empezar a vengarse. Intentará llevarse la base de clientes, robarte personal, abrir su propia empresa y competir. Sofía guardó silencio, procesando la información. Todo sonaba duro, cínico, pero correcto. ¿Y el piso? ¿El coche? Eso es más complicado. Marina hizo una mueca. Ahí hay créditos, obligaciones. Formalmente sois ambos propietarios y ambos deudores. Solo se puede dividir en un juicio de divorcio, pero por ahora, simplemente no le dejes entrar en casa. Cambia las cerraduras. Dile que necesitas tiempo para pensar. Legalmente no es del todo limpio. Él puede exigir acceso a su vivienda, pero mientras esté desconcertado, puedes ganar tiempo. O sea, ¿que tengo que echarlo de casa? Exacto. Recoge sus cosas, déjaselas en la puerta y cambia las cerraduras. Si monta un escándalo, llama a la policía. Es tu piso también, y tienes derecho a decidir quién está en él, especialmente si temes por tu seguridad. No tengo miedo. Sofía negó con la cabeza. Javi no es agresivo. Todavía no ha sido agresivo, corrigió Marina. Pero cuando una persona lo pierde todo, dinero, negocio, estatus, no se sabe cómo va a reaccionar. Mejor prevenir. Discutieron los detalles durante 1 hora más. Marina elaboró una lista de acciones, detallando la secuencia de los pasos. Sofía escuchaba atentamente, tomando notas en el móvil. Una oleada de fría determinación crecía en su interior. Sí, sería doloroso. Sí, destruiría todo lo que habían construido juntos. Pero él fue el primero en destruir su matrimonio. Ella solo se estaba defendiendo. A las 12:30, Sofía salió de casa de Marina y se dirigió directamente al banco. La sucursal principal del centro abría los sábados. Cogió un número y se sentó en la sala de espera.
A su alrededor había gente con sus preocupaciones cotidianas. Alguien solicitaba un crédito, otro cambiaba divisas, otro consultaba sobre depósito. Nadie sospechaba que la mujer sentada en un rincón, vestida con vaqueros y un jersey, estaba a punto de dar un vuelco a su vida. Llegó su turno. La gestora, una chica joven con una placa que decía Elena, la invitó a su mesa. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito transferir dinero de una cuenta a otra y abrir una cuenta nueva. Sofía puso su DNI sobre la mesa. Claro. Ahora mismo lo miramos. Elena introdujo sus datos y la información apareció en la pantalla. ¿Tiene una cuenta conjunta con su cónyuge? Sí. Y quiero transferir los fondos a una cuenta personal. La chica guardó silencio un momento y luego preguntó con delicadeza. Entiende que es una cuenta conjunta, ¿verdad? Su cónyuge también tiene acceso y derecho a ese dinero. Lo entiendo, Sofía la miró a los ojos. Pero la cuenta está abierta a mi nombre. Soy la fundadora de la empresa de la que proceden los fondos y tengo derecho a disponer del dinero. Formalmente, sí. Elena asintió. De acuerdo. ¿Cuánto transferimos? Todo. 32.000 euros. La chica no mostró sorpresa. Los profesionales de la banca estaban acostumbrados a todo tipo de situaciones. Tecleó algo en el ordenador. Ahora tramitamos la transferencia y abrimos la nueva cuenta. Recibirá la tarjeta al instante. Tardaremos unos 20 minutos. Sofía asintió y se reclinó en la silla. Tenía las manos húmedas. Se las secó en los vaqueros. Daba miedo, pero era lo correcto. El dinero era control, era seguridad, era su futuro. Elena imprimió los documentos. Sofía firmó donde era necesario. La transferencia fue instantánea. 32.000 euros se movieron de la cuenta conjunta a la nueva cuenta personal. Ahora Javier no podía tocarlos. ¿Algo más? Preguntó Elena, entregándole la nueva tarjeta. Sí. Cancele el acceso de mi cónyuge a la cuenta antigua. Anule su derecho a disponer de los fondos. Pero ahí ya no queda casi nada. Solo unos pocos euros. Da igual. Que se le cierre el acceso. De acuerdo. Unos cuantos papeles más, unas cuantas firmas más. Hecho. Sofía salió del banco con una nueva tarjeta en la cartera y una sensación de irrealidad. Acababa de cortar el acceso de su marido al dinero, a su dinero en común. 30.000 euros eran el resultado del trabajo de ambos. Pero él trabajaba en la empresa de ella a cambio de un sueldo que ella le pagaba. En esencia, era el dinero de ella. Eso se decía a sí misma, acallando la voz de su conciencia. Siguiente punto, el notario. Marina ya había encontrado una notaría que abría los sábados y le había enviado la dirección. Sofía cogió un taxi y en media hora estaba allí. La oficina estaba en un edificio antiguo de una calle tranquila, el letrero estaba desgastado, pero por dentro todo estaba limpio y ordenado. El notario resultó ser un hombre mayor, de rostro amable y bigote canoso. Escuchó a Sofía, asintió. Entiendo. Revoca un poder general. ¿Va a indicar el motivo? Circunstancias personales, respondió Sofía escuetamente. Suficiente. Ahora lo tramitamos. Redactó la solicitud. Sofía la leyó y firmó. El notario puso su sello e hizo la anotación en el registro. Ya está. A partir de este momento, el poder no es válido. Su cónyuge ya no puede actuar en su nombre. ¿Se enterará? Estamos obligados a enviarle una notificación. Normalmente por burofax. Le llegará en unos días, pero si quiere, puede informarle usted misma para acelerar el proceso. Lo pensaré. Sofía cogió una copia de la solicitud. En la calle ya estaba oscuro. El atardecer de otoño llegaba pronto. Sofía miró a su alrededor, intentando decidir qué hacer a continuación. No le apetecía volver a casa. Javier seguramente estaría allí, esperando, preparando un discurso con excusas. No estaba preparada para escucharlo. Primero tenía que terminar lo que había empezado. Marcó el número de la directora de su empresa, Carmen, una mujer de mediana edad que se encargaba de toda la parte administrativa. Respondió al tercer tono. Sofía, ¿ha pasado algo? Carmen, tenemos que vernos. ¿Puedes venir a la oficina ahora? Urgente. ¿Un sábado por la noche? Sí, es importante. Hubo una pausa. Y luego, de acuerdo. Estaré allí en una hora. Sofía cogió otro taxi y se fue a la oficina. Su pequeña consultoría ocupaba 3 despachos en la segunda planta de un centro de negocio. Nada especial, pero era suyo. Abrió la puerta con su llave, encendió la luz. Vacío, silencioso. Normalmente, entre semana, aquí bullía la actividad, llamadas, reuniones, negociaciones. Ahora solo se oía el zumbido de los ordenadores en modo de espera. Sofía entró en su despacho, se sentó a su mesa. Encendió el ordenador e inició sesión en los sistemas de trabajo. Lo primero era cambiar las contraseñas. Abrió la configuración y fue cambiando metódicamente una contraseña tras otra. El correo electrónico,
La base de datos de clientes, el programa de contabilidad, la web de la empresa, todo a lo que Javier tenía acceso. Sus dedos volaban sobre el teclado mecánicamente, sus pensamientos estaban lejos. Recordó cómo habían ideado juntos el nombre de la empresa. Discutieron, rieron, barajaron opciones y se decidieron por qué perspectiva. Sonaba sólido, inspiraba confianza. Registraron los documentos juntos, se alegraron con el primer cliente, el primer contrato. Lo hacían todo junto. Y ahora ella lo estaba borrando de ese negocio, como si usara una goma de borrar sobre el papel. La puerta de la oficina se abrió. Entró Carmen, una mujer bajita y corpulenta, con el pelo corto y el rostro cansado. Se quitó la chaqueta y la colgó en el perchero. Bueno, cuéntame, ¿qué ha pasado? Sofía suspiró. Le resumió la situación, la infidelidad, la decisión de apartar a Javier del trabajo, la necesidad de continuar el negocio sin él. Carmen escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Menudo canalla. La verdad es que sospechaba que tenía a alguien. Últimamente se ausentaba mucho. Escondía el móvil, pero pensé que quizás eran imaginaciones mías. O sea, que se notaba. ¿Para quien mira con atención? Sí. Los hombres siempre se delatan con pequeños detalles. Un día huele a un perfume desconocido, otro lleva una camisa nueva, quizás tú simplemente no querías verlo. Probablemente, sonrió Sofía con amargura. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Carmen se sentó en la silla de enfrente. Los clientes dependían principalmente de él. Las negociaciones, los contratos. Si él se va, ¿quién se encargará de todo eso? Yo, dijo Sofía con firmeza. Y tú me ayudarás. Vamos a ver ahora mismo qué tenía entre manos. ¿A quién hay que llamar? ¿Qué hay que decir? Se quedaron hasta altas horas de la noche, revisando proyectos, clientes y tareas. Elaboraron una lista de asuntos urgentes y se repartieron las responsabilidades. Carmen asumió parte de las negociaciones, y Sofía el resto. Decidieron informar a la contable y al asistente el lunes. Cerca de la medianoche, Sofía salió de la oficina. La ciudad dormía, las calles estaban casi desiertas. Se quedó en la entrada, mirando el cielo oscuro. El teléfono vibró, un mensaje de Javier. ¿Dónde estás? Estoy preocupado. Hablemos, por favor. No respondió. Llamó a un taxi y fue a casa de Marina. Su amiga le había ofrecido pasar la noche allí. Era demasiado pronto para volver a su propia casa. La mañana del domingo amaneció gris y lluviosa. Sofía se despertó en el sofá de Marina con la cabeza pesada y náuseas. Se tomó un café e intentó ordenar sus pensamientos. Hoy tenía que solucionar lo del piso. Marina le dio el contacto de un cerrajero que trabajaba los fines de semana. Sofía lo llamó, quedaron para la 1 de la tarde y luego le escribió a Javier. A las 3 de hoy, estate en casa. Tenemos que hablar. La respuesta llegó al instante. De acuerdo, estoy en casa. Te espero. A la 1:30, Sofía llegó a su apartamento. El cerrajero, un chico joven con una mochila de herramientas, la acompañaba. Subieron al piso. Sofía abrió la puerta con su llave. Dentro reinaba el silencio, pero se sentía la presencia de Javier. Espere en el pasillo, le dijo al cerrajero. Vuelvo enseguida. Entró. Javier estaba sentado en la cocina con una taza en las manos. Tenía un aspecto terrible, sin afeitar, desaliñado, con los ojos rojos. Sofía se levantó de un salto. Por fin, ¿dónde estabas? Te he llamado. Te he escrito. No importa dónde. Pasó a su lado y fue al dormitorio. Sacó del armario una gran maleta de viaje y empezó a meter sus cosas. Camisas, pantalones, calcetines, todo a la vez. ¿Qué haces? Javier apareció en la puerta. Hago tus maletas. ¿Te mudas? ¿A dónde me mudo? Este es mi piso también. Ahora necesito tiempo para pensar, y no quiero verte. Él intentó cogerla del brazo. Sofía se apartó bruscamente. No me toques. Sofía, por favor, hablemos con calma. Te lo explicaré todo. No hay nada que explicar. Llevas 2 años mintiendo, acostándote con otra. En nuestro aniversario te fuiste con ella. ¿Qué hay que explicar? Estaba confuso. Yo mismo lo estoy pasando mal con todo esto. Pues lo pasarás peor. Sofía siguió metiendo ropa en la maleta. He sacado el dinero de la cuenta. He revocado tu poder notarial y te he bloqueado el acceso a todos los sistemas del trabajo. Ya no gestionas nada en nuestro negocio. Y ahora voy a cambiar las cerraduras del piso. Así que recoge tus cosas y vete. Javier palideció. Tú no puedes hacer eso. Es ilegal. Es legal. Marina lo ha comprobado todo. El negocio es mío. El dinero es mío. El piso es de los dos, pero tengo derecho a pedirte que te vayas temporalmente. Si no estás de acuerdo, acude a los tribunales. ¿Te has vuelto loca? Retrocedió él.
Pero si todo esto es nuestro, lo construimos juntos. Tú lo destruiste, juntos, cuando te metiste en la cama de Olga. Sofía cerró la maleta y la sacó al pasillo. Luego sacó una segunda bolsa con zapatos y chaquetas. Aquí tienes tus cosas. ¿El resto lo recogerás más tarde? Si lo necesitas. El cerrajero estaba a un lado, discretamente apartado. Javier miraba las maletas, luego a Sofía. En sus ojos había desconcierto, miedo, rabia. ¿Te arrepentirás?, logró decir. No dejaré que te lo quedes todo tan fácilmente. Inténtalo. Sofía abrió la puerta. Y ahora, vete. Tengo trabajo. Él se quedó un minuto más, luego cogió las maletas y se fue. Sus pasos se apagaron en el rellano. Sofía cerró la puerta y se apoyó en ella. Le temblaban las manos. ¿Cambiamos?, preguntó el cerrajero. Sí, cambiamos. Sacó sus herramientas y se puso a trabajar. Sofía fue a la cocina y se sentó a la mesa. En el apartamento reinaba el silencio, solo se oía el sonido del taladro desde el pasillo. Miró su móvil. Varias llamadas perdidas de Javier. Un montón de mensajes. No los leyó. Una hora después, el cerrajero terminó. Cerraduras nuevas, llaves nuevas. Cobró y se fue. Sofía cerró la puerta por dentro y recorrió las habitaciones. El piso parecía diferente, vacío, ajeno, pero suyo. Volvió a la cocina, se sirvió agua, se la bebió de un trago. Tenía la garganta seca. El día había sido agotador, pero había hecho todo lo que había planeado. El dinero bajo control, el acceso al negocio cerrado, el piso protegido. Ahora solo quedaba esperar. Esperar a ver qué hacía él y estar preparada para el ataque. El teléfono sonó. Javier. Rechazó la llamada y bloqueó el número. Que llamara a los abogados si quería solucionar algo. ¿Con ella? ¿Directamente? Ya no habría más conversaciones. Por la noche, volvió a llamar a Marina y le contó lo que había hecho. Su amiga soltó un gruñido de aprobación. Bien hecho. Estás haciendo lo correcto. Ahora lo importante es mantener la defensa. Intentará presionar, amenazar, puede que incluso te demande. Pero por ahora, todo está de tu lado. Sigue llevando el negocio, trabaja con los clientes, demuestra que puedes apañártela sin él. Me apañaré, dijo Sofía. Y casi se lo creyó. Javier apareció 2 horas después. Sofía estaba sentada en la cocina con una taza de té cuando el interfono sonó con un zumbido desagradable. Se acercó al telefonillo y miró la pantalla del videoportero. Él estaba abajo, en la entrada del portal, desaliñado, sin chaqueta, aunque en la calle caía una lluvia fría. Sofía. Abre. Su voz sonaba quebrada. Necesito coger unos documentos. Y todavía quedan cosas mías. Mañana vendrás cuando yo esté en el trabajo, respondió ella con calma. Dejaré una caja en la puerta. Abre ahora. Este también es mi piso. No. Colgó el telefonillo. Javier siguió llamando 1, 2, 3 veces. Luego empezó a golpear la puerta del portal. Sofía suspiró. Cogió el móvil y marcó el 091. Policía Nacional. Dígame. Mi marido está intentando forzar la entrada al portal. Me amenaza y no deja pasar a los vecinos, dijo con voz firme, sorprendida de su propia calma. Necesito una patrulla. El agente le pidió la dirección y prometió enviar una patrulla en 10 minutos. Sofía se acercó de nuevo al interfono. Javier ya no llamaba, simplemente estaba de pie bajo la lluvia, mirando a la cámara. Tenía la cara mojada. ¿Por la lluvia o por las lágrimas? No se distinguía. 12 minutos después, llegó un coche de policía. 2 agentes salieron y hablaron con Javier. Él gesticulaba, intentando explicar algo. Uno de los policías subió a ver a Sofía. Ella abrió la puerta. Buenas noches. ¿Ha llamado usted? Sí. Mi marido no me deja en paz. Le he pedido que se marche temporalmente mientras resolvemos nuestros problemas, pero no quiere irse. El agente asintió comprensivo. Las disputas familiares debían ser el pan de cada día para él. ¿La ha amenazado? Todavía no, pero temo que se ponga agresivo. Entendido. Hablaremos con él. Le advertiremos. Si continúa, llámenos y levantaremos atestado. Los policías se llevaron a Javier hacia el coche y siguieron hablando con él unos 5 minutos. Luego, él se subió a un taxi y se fue. Sofía cerró la puerta y se apoyó en ella. Le temblaban las rodillas. Se deslizó hasta el suelo y se sujetó la cabeza con las manos. Todo aquello era real. Había destruido su vida en 2 días, pero él la había destruido primero. Tenía que recordar eso. Los días siguientes fueron como una guerra. Javier la llamaba desde todos los números posibles, el suyo, el del trabajo, números desconocidos. Le escribía mensajes, primero con súplicas de que lo perdonara y hablaran, luego con amenaza. Te arrepentirás de habértela jugado conmigo, te lo quitaré todo en los tribunales. Te has apropiado ilegalmente de nuestro dinero. Sofía no respondía, simplemente bloqueaba cada nuevo número. El lunes reunió a los empleados en la oficina. Carmen,
La contable Tatiana y el asistente Marcos estaban sentados frente a ella con cara de desconcierto. Javier ya no trabaja en la empresa, anunció Sofía sin preámbulo. Hemos tenido un conflicto grave y he tomado la decisión de continuar el negocio sin él. Sus tareas las repartiremos entre nosotros. ¿Preguntas? Marcos fue el primero en levantar la mano. ¿Y los clientes? Muchos estaban acostumbrados a tratar con él. Contactaré personalmente con cada uno y les explicaré la situación. Diré que Javier se ha marchado por motivos familiares y que ahora todas las gestiones se harán a través de mí o de vosotros. Creo que los clientes lo entenderán. Lo importante es no fallarles en plazos y calidad. Tatiana frunció el ceño. ¿Y el sueldo? Si Javier no está, los gastos se reducen. El sueldo sigue siendo el mismo para todos, aseguró Sofía. Es posible que incluso haya primas si superamos este periodo. Carmen asintió. Lo superaremos, ¿verdad, chicos? Ellos asintieron sin mucha convicción. Sofía veía la duda en sus ojos, pero no había otra salida. ¿Tenía que trabajar? ¿Demostrar que la empresa se mantenía a flote? ¿Que todo estaba bajo control? Las primeras llamadas a los clientes fueron difíciles. Sofía explicaba que su socio, por motivos personales, se había apartado temporalmente del negocio. Algunos asentían comprensivos, al parecer ya habían oído hablar de problemas familiares antes. Otros se mostraban recelosos, hacían preguntas. Un cliente importante incluso insinuó que se pensaría si continuar la colaboración, pero la mayoría decidió darle una oportunidad. Una semana después, Javier presentó una demanda en el juzgado, división de bienes, reconocimiento de su participación en el negocio, devolución de la mitad del dinero de la cuenta. Marina recibió la noticia con calma. Era de esperar. Nos defenderemos. Tenemos una posición fuerte. Los documentos están de nuestro lado. Lo importante es no entrar en pánico. Sofía no entró en pánico. Trabajaba 12 horas al día, sin fines de semana. Se reunía con clientes, firmaba contratos, supervisaba proyectos. Por las noches, revisaba papeles que antes eran responsabilidad de Javier. Aprendía de nuevo a negociar, a regatear, a convencer. Se agotaba hasta la extenuación, pero era mejor que quedarse en casa pensando. Mientras tanto, Javier no se quedó de brazos cruzados. 2 semanas después, Sofía se enteró de que había abierto su propia empresa. Llamó a uno de sus antiguos clientes y escuchó. Sí, Javier nos ofreció unas condiciones más ventajosas. Hemos decidido probar con él. Lo entiendo, Sofía apretó los dientes. Gracias por la sinceridad. Colgó y miró a Carmen. Está robándonos cliente. Carmen negó con la cabeza. Era de esperar. Tenemos que cerrar los proyectos actuales lo antes posible. Demostrar resultados. Así los demás no se irán. Trabajaron aún más duro. Y poco a poco la situación se estabilizó. Sí, 3 clientes se fueron con Javier, pero los demás se quedaron. Es más, gracias al boca a boca. Llegaron 2 nuevos clientes. La empresa se mantenía a flote. El juicio se prolongó durante meses. Vistas, documentos, peritaje. Javier exigía la mitad del dinero y que el negocio se reconociera como bien ganancial. Marina demostraba que el negocio se había creado con los fondos y el esfuerzo de Sofía, que Javier era un empleado y que su contribución era mínima. El juez aplazaba la decisión, ordenaba nuevos peritajes. En diciembre, cuando la nieve ya cubría las calles y Sofía volvía una vez más del juzgado, agotada y vacía, de repente vio una figura familiar. La gitana, la misma del restaurante, estaba de pie junto a un paso de peatones, con la misma falda colorida, aunque ahora llevaba encima una chaqueta raída. Sofía se detuvo, se acercó. La adivina levantó los ojos, la reconoció y le dedicó una sonrisa desdentada y arrugada. «Me acuerdo de ti, niña», dijo con voz ronca, a la que le hablé de la soledad. «Me acuerdo». Sofía sacó un billete de 20 euros del bolso y se lo tendió. «Gracias. Tenía razón. No hay de qué dar las gracias». La anciana cogió el dinero y se lo guardó en el bolsillo. «Simplemente lo vi. Lo vi a él con esa mujer una semana antes de vuestra celebración. Estaban sentados en un café, besándose. Y pensé, esto no está bien. Hay que avisar a la esposa». «¿Y cómo sabía que yo era la esposa?» «Yo sé muchas cosas», sonrió la gitana. «El anillo en la mano, la mirada enamorada. Pero él no te miraba a ti, sino a la otra. Por eso decidí decírtelo. Quizás fue un poco brusco, pero de otro modo habrías vivido un año más en el engaño». Sofía guardó silencio un momento y luego preguntó. «¿Y ahora qué? ¿Lo ve? Ahora, la libertad». La anciana la miró a los ojos. «Estarás sola, pero no te sentirás sola. Entenderás la diferencia. Y encontrarás a alguien que no te traicionará. Pero no pronto. Primero tienes que aprender a estar contigo misma.
Se quedaron un rato más en silencio. Luego la adivina asintió y siguió su camino por la calle. Sofía la siguió con la mirada y después se dirigió al metro. Se sentía en paz. Por primera vez en meses, verdaderamente en paz. En febrero, el tribunal dictó sentencia. Javier obtuvo el derecho a una cuarta parte de los bienes gananciales. Tuvieron que vender el piso y repartir el dinero. El negocio quedó en manos de Sofía. El juez reconoció que la principal contribución la había hecho ella y que Javier había sido un empleado. El dinero de la cuenta también fue para ella casi en su totalidad, descontando una pequeña compensación. Javier acogió la decisión con rostro sombrío. Después de la vista, intentó acercarse para decirle algo, pero Sofía pasó de largo. No había nada de qué hablar. Vendió el piso y se compró un pequeño apartamento de una habitación en un edificio nuevo, más modesto que su anterior vivienda, pero suyo, completamente suyo. Lo amuebló a su gusto, paredes claras, muebles minimalistas, grandes ventanales. Allí respiraba con facilidad. El negocio creció gradualmente. 6 meses después de la ruptura, Sofía contrató a un nuevo director comercial, un hombre experimentado, a punto de jubilarse, que no se metía en su vida personal y simplemente hacía bien su trabajo. Los beneficios empezaron a aumentar. A finales de año, la empresa alcanzó un nuevo nivel. Sofía cambió físicamente, se cortó el pelo. Empezó a ir al gimnasio. Adelgazó. Vestía de forma más sobria, pero con gusto. Sus compañeros comentaban que se había vuelto más dura, pero más justa. No se andaba con rodeos, no buscaba excusas, simplemente trabajaba y exigía lo mismo de los demás. Su vida personal no prosperaba. Tuvo un par de citas, sus amigos insistían en que debía distraerse. Pero los hombres le parecían insípidos, aburridos o, por el contrario, demasiado insistente. Después de una segunda cena fallida, Sofía decidió que, por ahora, no necesitaba a nadie. Primero tenía que encontrarse a sí misma. Empezó a ir a una psicóloga. Una mujer de mediana edad, con ojos atentos, le hacía preguntas incómodas. ¿Por qué no te diste cuenta de la infidelidad durante 2 años? ¿De qué tenías miedo? ¿Qué temías perder? A Sofía le irritaban esas preguntas, pero respondía con sinceridad. Y poco a poco fue comprendiendo, temía la soledad, temía quedarse sin nada. Por eso cerraba los ojos a las rarezas en el comportamiento de su marido, a su distanciamiento, a la escasez de sexo. Elegiste la ilusión de la estabilidad en lugar de la verdad, le dijo la psicóloga en una de las sesiones. Y cuando la verdad salió a la luz de todos modos, caíste en el otro extremo, empezaste a controlarlo todo a tu alrededor. Pero eso también es una ilusión. ¿Y qué es la realidad? Entonces, preguntó Sofía. La realidad es aceptar que solo puedes controlarte a ti misma, tus reacciones, tus decisiones, tu vida. ¿A los demás? No. Esas palabras se le quedaron grabadas. Sofía pensó en ellas durante semanas y, poco a poco, empezó a soltar lastre. Dejó de aferrarse desesperadamente a cada aspecto del negocio. Empezó a delegar. Dejó de temer los errores, los suyos y los de los demás. Se volvió más tranquila. La primavera siguiente, casi un año después de la ruptura, se encontró por casualidad con Javier. Iba por el centro de la ciudad después de una reunión con un cliente. Entró en una cafetería y lo vio en una mesa junto a la ventana. Estaba sentado solo, mirando el móvil. Había envejecido, tenía arrugas profundas en la comisura de los labios y los ojos apagados. Sus miradas se cruzaron. Javier se quedó helado. Sofía se acercó y se sentó enfrente. «Hola», dijo simplemente. «Hola». Dejó el móvil. «¿Qué tal?» «Bien». «¿Y tú?» Se encogió de hombro. «El negocio va regular. Pocos clientes, mucha competencia. Estoy pensando en cerrar y buscar trabajo por cuenta ajena». «Lo siento», dijo Sofía con sincera compasión. «¿Y tú?» «He oído que estás creciendo. Enhorabuena». Guardaron silencio. Luego Javier preguntó en voz baja. «¿Me has perdonado?» Sofía se lo pensó. ¿Lo había perdonado? ¿Ya no sentía rabia? No quería venganza, pero tampoco sentía lástima. Solo un vacío donde antes había dolor. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Pero ya no pienso en ello. Eres parte del pasado». «¿Y Olga?» Sonrió él con amargura. «Ella también es parte del pasado. Se fue a los 3 meses, cuando se dio cuenta de que no tenía dinero». «Lo siento, Javi. ¿De verdad?» Se levantó y cogió su café. Javier la siguió con una mirada melancólica, perdida. Pero Sofía no se giró. Ahora tenía su propio camino. En verano conoció a André. Fue por casualidad, en una exposición de arte moderno a la que fue por aburrimiento. Él estaba de pie frente a un cuadro abstracto, murmurando algo para sí. Sofía no pudo contenerse y se echó a reír. Él se giró, avergonzado, y luego sonrió. Empezaron a hablar. Andrés resultó ser arquitecto, divorciado, con una hija adolescente.
Era tranquilo, irónico, sin pretensiones. No presionaba, no exigía, simplemente estaba a su lado. Los primeros meses solo quedaban, paseaban, iban a cafés, hablaban de todo. Sofía no tenía prisa, estaba aprendiendo a confiar de nuevo. Había pasado 1 año y medio desde aquella fatídica noche en el restaurante. Sofía estaba sentada en el siglo de oro, en la misma mesa junto a la ventana. Solo que ahora, enfrente, estaba Andrés, no Javier. ¿Celebraban su aniversario? Su primer aniversario juntos, aunque no fuera oficial. ¿En qué piensas?, preguntó Andrés, cubriendo su mano con la suya. En el pasado, sonrió Sofía. Hace 1 año estaba sentada aquí con otra persona, pensando que todo iba bien, y resultó que todo era una mentira. ¿Te arrepientes? No. Negó con la cabeza. Si no hubiera sido por aquella traición, no me habría convertido en quien soy. No habría aprendido a ser fuerte. No te habría conocido a ti. Andrés levantó su copa. Por tu fuerza. Y por dejarme estar a tu lado. Brindaron. En ese momento, Sofía miró por la ventana por casualidad y vio a Javier. Caminaba lentamente por la acera, encorvado, con una chaqueta vieja. Solo, completamente solo. Sintió una punzada de tristeza por un instante. Luego apartó la vista y miró a André. Él le sonreía con calidez, de forma abierta, sincera. Y comprendió que la gitana había tenido razón hasta el final. Aquella noche, 1 año atrás, se había quedado sola, sí. Pero esa soledad fue el comienzo de una nueva vida. Una vida en la que ella misma tomaba las decisiones, se hacía responsable de sí misma y elegía a quien dejar entrar en su corazón. Y eso era la libertad. La verdadera libertad. Gracias por escuchar este relato.